Ok, vamos a mirar entonces el cuadro. Ok, so aquí tenemos el cuadro con las desinencias para cada declinación. Como dije la semana pasada, creo, si la palabra es femenina, se considera de la primera declinación. Y entonces esas palabras van a terminar, la raíz termina en alfa o eta. Si esta es la segunda declinación, la raíz de esta palabra termina en omicron, y esta puede ser una palabra masculina o una palabra neutra, pero termina la raíz en omicron. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar varias cosas interesantes aquí. Vamos a empezar con el acusativo. La desinencia es la nu, no importa si es masculino, femenino o neutro. ¿Ok? A la raíz se va a agregar la nu y ya saben que es el acusativo. Si es en el caso dativo, siempre va a tener la iota. ¿Ok? Igual para los tres géneros. Puede ser que la iota es suscrita y se pone debajo de la vocal, pero la iota va a significar el dativo. ¿Ok? Si la palabra es neutro, se va a ver que en el caso nominativo y acusativo tiene la misma desinencia, que es la nu. Esto siempre va a ser así. En el género neutro, la forma nominativa y acusativa lleva la misma desinencia. Y este es lo mismo en el singular, que tiene la nu y la nu. Y el plural, que termina en alfa. El neutro, vamos a hacer eso de una forma más simple, porque repite muchas las desinencias. Okay. Dativo plural es iota sigma en los tres géneros. Entonces, la manera que yo veo esto, la manera para yo entender eso y ponerlo bien en la mente, yo identifico la iota siempre con el dativo. Y si es plural, entonces, como en inglés y español, la S significa plural. Entonces, se agrega la S a la sigma, perdón, en griego, la sigma al dativo plural y tienes iota sigma. ¿Okay? La forma más favorita para todos es el genitivo plural, que en todos los géneros es omega nu. Okay, eso es lo mismo en los tres géneros. Al mirar esto y empezar a mirarlo, se ve que en vez de tener 24 formas que hay que aprender, son solamente como 12. No es tanto como aparece al principio. Solamente hay que mirar bien y como dijimos, hay que memorizar esto. Entonces, mi recomendación es que ustedes hacen este cuadro en la casa y entonces lo dejen en blanco. Entonces, usted mismo hace la pregunta, ¿cuál es la desinencia del masculino nominativo singular? Y sabe que tiene que poner la sigma ahí.
¿Cuál es la forma del acusativo singular? No importa si es masculino, femenino, neutro, es la nu. Igual la iota. Si la palabra como podemos ver aquí, en esto aquí, ¿okay? La iota suscrita es la curvita esa que está aquí debajo de la omega. Entonces, perdón que se pone esto aquí, que es la iota suscrita, debajo de la vocal omega o debajo de la eta o la alfa. Y perdón que se pone la línea esa ahí que no les deja ver, pero se puede ver. ¿Okay? Si es el plural, entonces, si es plural, entonces es la iota y la sigma al final de la palabra. Como pueden ver en ese renglón del dativo plural. Ok, otra cosa para fijarse. Técnicamente, la desinencia del genitivo singular es el omicron, pero en el griego cuando se junta el omicron con otro omicron se convierte en la upsilon, el sonido U. Entonces, en vez de pensar que es omicron al final, es más fácil memorizar que el genitivo siempre es con la upsilon para el masculino y para el neutro. Ok. Otra cosa. Sí. Una pregunta con el dativo singular. Ajá. Para la palabra, ahí el logo, cambiamos la Omicron, la acomodamos por omega. Sí. Porque es por el tema del sonido, que es Sí, más larga o más corta. Sí, es más largo y entonces también tiene que ver con lo que pasa es que la omega es una vocal bien fuerte y es una palabra que yo tengo que aprender. Creo que lo digo ahora no recuerdo la palabra en español, pero es un bully. Se aprovecha y muestra su fuerza. Entonces la omega come a las otras vocales. Si hay dos vocales juntas y uno es la omega, desaparece la otra vocal. So es la omega que se ve aquí con la iota suscrita y igual aquí con el neutro. Okay, buena pregunta. La otra cosa que se pueden ver en el cuadro es que en los casos dativo y genitivo de la segunda declinación, perdón, tiene la misma forma. So se ve aquí la omega con la iota suscrita, aquí la omega con la iota suscrita. El genitivo termina en U, omicron, upsilon. Aquí igual, termina en omicron, upsilon. So la forma del dativo y genitivo para las palabras de la segunda declinación son iguales. Igual en el plural. So tenemos la gois, que es omicron, iota, sigma. Y se puede ver aquí ergois, omicron, iota, sigma. Y por supuesto, el genitivo plural es omega nu, que es la misma en todos los casos. Los géneros, perdón, en todos los géneros. Okay. So aquí abajo tengo varias cosas para ayudarles de fijarse. Déjame ver para estar seguro que
cubro todas las cosas. So, tenemos aquí la iota suscrita. Ok, so aquí, como pueden ver, que grafé termina con el acento en la eta. Las palabras de la primera declinación que llevan el acento en la eta o en la última sílaba, en el genitivo, ese se cambia al acento circunflejo. Okay. So es algo que hacían para la pronunciación, pero se cambia eso. Si tiene acento aquí en la última sílaba, entonces se cambia al circunflejo. Okay. Otra cosa aquí. So, la primera declinación puede tener palabras que terminan en eta o alfa. En el plural, no importa si la palabra termina, si la raíz es eta o alfa, la forma en el plural siempre va a ser con alfa. So, grafai o jorai. Grafás, jorás. Grafáis, joráis. Grafón, jorón. ¿Ok? Pero si la palabra termina en alfa en el singular, ¿ok? Se queda con el alfa. Pero hay una regla aquí que vamos a brincar eso aquí abajo. Si voy a mirar la regla primero y después vamos a mirarlo. So, la regla es si un sustantivo de la primera declinación, estoy aquí, en esta parte aquí, tiene una raíz que termina con el alfa y la letra anterior es epsilon, iota o rho, entonces va a formar el dativo y el genitivo singular con el alfa. Si no, va a formarlos con la eta. So, pueden ver aquí la palabra doxa. ¿Qué quiere decir doxa? Gloria. Gloria, majestad, ¿ok? Se puede ver aquí que en el singular, nominativo es acusativo, es doxa, doxan, pero el dativo y el genitivo se cambia a la eta. Doxe, doxes. ¿Okay? Como dije, en el plural, perdón, no va a hacer eso, el plural siempre tiene alfa. So podemos ver aquí, so miren aquí, dativo singular, genitivo singular, es con la eta, se cambia la alfa a la eta. ¿Por qué? Porque esta letra aquí, sí, no es un epsilon, iota o rho, como vemos aquí con jora. So se ve aquí, jora, joran, jora, joras. Eso se quedó con alfa. Mientras que doxa se cambia a la eta porque no es de esas tres letras. Solamente hay 36 palabras que son así y 4 son bien comunes. So, no hay tanto que preocuparse, pero para saber lo que está pasando. La palabra, bueno, cuando llegamos a eso se va a dar cuenta, pero como dije, no para confundir más. Pero hay palabras en que el acento significa un cambio de lo que quiere decir la palabra. Es otra palabra, vamos a decir, por el acento. So, sí, hay que fijarse bastante en los acentos por esta razón. Como la palabra esta y está. Exacto, exacto. Esta y está, exacto. Buen ejemplo. Significan dos cosas diferentes, aunque son las mismas letras, pero por el acento es una palabra diferente. Exacto. Otra pregunta.
Aquí está la palabra que estaba buscando de bully. Matonas. Okay. So la omega es una matona que come a las vocales. Ok, so para explicar algo, yo les dije a ustedes, si miren que la iota significa el dativo. Entonces ustedes pueden decir, pero aquí en el nominativo plural del masculino y femenino hay otra iota. Lo que pasa es que nunca eso ha sido confusión para mí, porque esto siempre va a tener o Omicron o alfa. Como pueden ver aquí, Omicron aquí. So pueden ver aquí que la palabra lagoi también termina en la iota. Pero lo que siempre van a ver es que hay hoy o hay. Entonces eso se puede mirar así como sabiendo que eso es el plural nominativo, aunque es con la iota. So, nunca ha sido un problema para mí. No sé si para ustedes va a ser, pero nunca ha sido un problema para mí todavía decir a mí mismo que la iota significa el dativo. Okay. Aprenda muy bien las desinencias de cada declinación y no hagan como hice yo al principio, enfocarme en las desinencias junto con la vocal. So, lo que yo hice es mirar esto y mirar sin darme cuenta que yo estaba mirando y pensando que esto, Omicron sigma, es la desinencia para el nominativo singular, cuando es solamente la sigma. Entonces, yo no estaba fijándome tanto en la raíz de la palabra. So, esto me dio problema cuando llegué a la parte de la tercera declinación, donde las palabras terminan en consonantes, confundido un poquito con las terminaciones. So, miren bien este cuadro aquí para saber bien la desinencia de cada declinación. ¿Ok? Ahora, a la pregunta. So, ¿qué quiere decir cada uno de esos casos? So, logos en español es palabra. Y como vimos que Jesús dijo estas palabras en el nominativo y el acusativo, más o menos van a usar la misma palabra o la misma traducción, porque lo que significa quién hizo tal cosa aquí en la oración española es la orden de las palabras. So, en español, Dios amó al mundo. La palabra mundo no cambia. No importa si es el mundo que ama a Dios, esta forma de la palabra no cambia en español. Significa palabra o significa mundo. So, el nominativo y acusativo, más o menos la manera que ustedes aprenden el vocabulario, cuando traducen, si es nominativo o acusativo, es lo mismo. Pero el genitivo, por ejemplo, esto lagu quiere decir de palabra o la palabra. So, como hicimos en la oración aquí, el ejemplo, las palabras de vida. Esta palabra, perdón que lo hago así, ok, pero es ok. Esa es la manera que ustedes aprendieron esto en el vocabulario, ¿no? Y perdón que no puedo poner los acentos y todo, pero es hey, que significa que es femenina. Zoe, que es la forma
la raíz de esta palabra, y eis, que es esto aquí, zoeis, que es el genitivo, la forma en el genitivo. So, cuando ustedes ven esto, teis, zoeis, al ver que es el genitivo, van a traducir esto con la palabra de vida. Okay. Si nosotros cambiamos esto a la forma dativa, tendré que pensar un ejemplo, ¿cómo puedo decir esto en forma del indirecto? Bueno, vamos a cambiarlo para los hombres, ¿no? Aquí, so voy a quitar esto que no pertenece ahora. So, Sería Jesús, como Jesús le dijo, Jesús dijo, le dijo a los hombres las palabras. sí, entonces lo que normalmente cuando ustedes ven el dativo, las palabras claves que van a usar en su traducción va a ser algo como a o para. Esas son las palabras que van a traducir, agregar a hombres a los hombres. ¿Ok? Y esto nos deja saber el caso dativo. No sé quién hizo la pregunta, pero ya está claro cómo se puede traducir en caso dativo, caso genitivo, cuáles palabras usar. ¿Quién Sí, ya me está hizo? claro, sí, ya está claro, sí, sí. Ya está claro. Okay. Una pregunta, profesor Nathan. Sí. En las reglas de declinaciones, la primera es alfa y eta, que Ajá. es generalmente femenino, Ajá. y es la primera declinación. En la segunda declinación es con Omicron y es masculino y neutro. Y la tercera, que no la hemos visto aún, son las consonantes. Y yo, solo por curiosidad, ¿qué pasa con las otras vocales? Como epsilon, como epsilon. No lo usen para los raíces de esas palabras. Ok. Sí. Buena pregunta. Sí, las raíces o terminan en Omicron o alfa y eta o un consonante. Las otras vocales van a ser cualquier declinación. Sí. Hay que buscar cómo usar las otras vocales. Cuando uno se pone a pensar en cómo los idiomas usan cualquier cosa para significar algo, es bastante impresionante. Ok, no tomamos nuestros 5 minutos de descanso. Creo que voy a terminar la clase sin tomar el descanso. Voy a hablar un poquito lo que voy a hacer del vocabulario de esta semana. Pensé que tal vez íbamos a llegar a la parte más favorita, dicho de manera sarcástica, que son las preposiciones. Voy a dar el vocabulario sin las preposiciones, porque la lista para este vocabulario fue bastante larga. Vamos a dejar las preposiciones para la próxima semana. Le voy a dar vocabulario como normal, como lo han visto. Y déjame llegar a las notas de nuevo para ver si hay otra cosa importante de hablar antes de terminar la clase. Y sí voy a llegar a la pregunta de Vladimir del cuadro de la tarea. Ok, todo eso ya hablamos. Ok, hay 8 reglas de los sustantivos que hay que memorizar, que esto sería una buena pregunta para un examen. Hemos visto más o menos las primeras 3 reglas ya. Son las raíces
que terminen con alfa o eta son de la primera declinación, de la Omicron de la segunda y las raíces con consonante de la tercera. Cada sustantivo, la regla 2 aquí, cada sustantivo neutro tiene la misma forma en el nominativo y el acusativo. Ya vimos esto, pero para ponerlo de forma de regla. Okay. Casi, la regla 3, casi todos los sustantivos neutros terminan con la alfa, perdón, con el alfa, en el nominativo y el acusativo plural. Okay, so cuando demasiadas teclas, ¿no? So, como vimos aquí, erga, okay, vemos que nominativo y acusativo termina con alfa. Singular con la nu, el plural con alfa. Ok, so ya esto forma otra vez. El dativo singular, la regla 4, si es posible, la iota se convierte a una iota suscrita. Ya esto lo hemos visto aquí. Todo esto aquí, que la iota suscrita. Eso no hablamos tanto, pero hablamos eso de las palabras, de las vocales mátonas, ¿no? Las vocales a menudo cambian su longitud, se pone más larga, como vimos con la doble O. Esas cosas se puede cambiar. Es solamente, no es tanto una regla que le va a ayudar mucho en cómo hacer la cosa, sino de darle por qué está cambiando la palabra. Y la última regla aquí, en el dativo y el genitivo, el masculino y el neutro siempre son idénticos. Ya hablamos de eso. So, esas son 3 reglas para ponerlo bien corto, bien simple, pero se deben memorizar esas reglas. Okay. Ahora, creo que esto le va a ayudar a la persona que hizo la pregunta también de un poquito de saber cómo funciona esto. Voy a hablar de esto. Los pronombres son palabras que nosotros usamos para reemplazar un sustantivo en vez de seguir diciendo la misma cosa, el hombre, ya podemos usar un pronombre que es él en vez de tener que repetir la palabra completa, ¿no? Entonces, tenemos los pronombres sustantivos, que es lo que normalmente se usa con los verbos, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, ellos. Yo hablo, tú hablas, él o ella habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Okay? Esos son los pronombres sustantivos. Pero hay pronombres de objeto directo y pronombres de objeto indirecto. Okay? El pronombre de objeto directo es me, te, lo, la, nos, os, los o las. Vamos a mirar esta oración. El perro come la comida. La comida es el objeto directo. Entonces, usando los pronombres, podemos decir él en referencia al perro. Él la come. La es el pronombre de objeto directo para la comida. En vez de decir una frase larga, se puede cortar la frase, pero se entiende por los pronombres. Él la come. Okay. La importancia de esto es de entender esta parte aquí. Las siguientes oraciones no tienen sentido porque el hablador usa pronombres sustantivos en vez de usar los pronombres de objeto directo. Yo dio. Tú vimos. Ustedes enseguida dicen esta oración no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy usando el caso incorrecto
en esta oración. Debo decir, medio, te vimos, ¿ok? Entonces, no sé si eso les ayuda a entender lo que está pasando con los casos en el griego. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Se aclara un poquito cómo es los casos, lo que está pasando con los casos y la razón en que hay que usar el caso correcto? Porque para el griego, si nosotros quedamos diciendo ha theos, cuando queremos decir que el mundo amó a Dios y usamos ha theos, es lo mismo que decir yo dio o tú vimos. Para el griego eso no va, porque hay que usar la forma correcta de la palabra. Entonces, cuando están traduciendo las oraciones, se van a dar cuenta que los casos les ayuda a entender bien lo que está pasando y dónde organizar sus palabras. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que usted va a empezar a aprender mejor el español, a tener que luchar con esto con el griego. Uno se da cuenta que se aprende mejor su propio idioma al estudiar otro idioma, porque hay cosas que usted sabe que no lo sabe, que usted sabe. Y usted lo dice naturalmente, porque es así. No sabe por qué, pero es así. Entonces ahora pueden entender más por qué se dice de tal forma. Ok. Regresando a la página 29. Si ustedes pueden mirar en su texto. Entonces, lo que el autor hace es, no sé si lo pueden ver, si ustedes pueden ver su libro. Él da el ejemplo de agape. Entonces, lo que ustedes tienen que poner es mirar esta palabra y saber cuál es el caso. El caso de la palabra aquí, agape, es el caso acusativo. Es singular y femenina. La forma léxica es agape y lo que significa. La persona que hizo la pregunta de cómo traducir cosas, por ejemplo, del genitivo o algo así. Por ejemplo, la pregunta que Vladimir hizo de la tercera palabra, auto. Entonces usted va a poner caso, dativo, número es singular, género es masculino, o puede ser neutro. Okay. Ahí dependería del artículo que acompañe la palabra. Bueno, en este caso el artículo no le va a ayudar, porque va a ser lo mismo, va a ser la misma forma, porque es como la cuarta regla, creo que es el genitivo y el dativo son iguales en masculino y neutro, pero el contexto sí le va a decir. Entonces, cuando usted está haciendo esta tarea, cuando llega, si hay dos posibilidades, hay que poner las dos posibilidades. Porque el punto es que usted reconoce lo que puede pasar. ¿Ok? La forma léxica va a ser autas, perdón. Entonces, aquí de nuevo, en el significado, usted va a decir como a él, o si es, no sé cómo se queda, no creo que ustedes dicen a ello, ¿no? Para decir algo que es neutro. Es solamente a él, ¿verdad? Sí se puede usar, por ejemplo, cuando usamos se refiere a ello. Porque es que en un sentido general, así, que no importa. Ok, entonces pondría esto, el significado aquí, entonces pondría esta opción ahí.
a él o a ello. Y el punto de este trabajo es que usted empieza a mirar esas palabras y saber cuando está en una oración completa cómo se va a traducir esto al español. ¿Ok? So, por ejemplo, si ustedes miren horas, como es palabra femenina, el acusativo singular y tengo que pensar Genitivo también. y El genitivo, profe, genitivo pueden ser lo mismo. genitivo, Entonces tiene que poner acusativo. esas dos cosas de nuevo para saber cuál es. Ok, otra cosa que me recordé ahora. So, este libro, si ustedes miren bien, este libro está poniendo los casos, empieza con nominativo, va a acusativo, va a dativo y va a genitivo. Otras personas, por ejemplo, el otro libro que les mandé de Enríquez, que es este libro aquí, va a poner la orden de los casos en nominativo, genitivo, dativo y acusativo. So, si ustedes están mirando otro autor, tienen que darse cuenta que a veces cambian la orden de los casos para que no se confunden. ¿Ok? So, Necesito una pregunta con sí. el cuadro de la tarea de la página 29. Ajá. Ahí sale Epsilon con el acento O, ¿sí? Caso, número, género. Yo no supe cómo se pone eso. ¿Cuál fue la palabra? Sale O, la de Epsilon con el acento. Después de Ergon. Me parece que fallaron en esto, porque eso debe ser el espíritu áspero Ok. de Ha. Ya. Ya, hay una falla de ortografía ahí. So, porque no hay una palabra que empiece con el Omicron con el espíritu suave. Y esa, como artículo ahí, con el espíritu áspero, el caso, número y género, pues no, porque como artículo, So, ¿cómo el lo? caso, no, porque el artículo tiene los tres géneros en griego, Sí, igual que el o la en español tiene los tres. So, eso sería caso nominativo, singular, masculino. La forma léxica va a ser ha y significa él. So, si usted mira, por ejemplo, ok. en el vocabulario, tiene las tres formas ahí, ha, he, ta. Ahí son las tres formas del artículo. Masculino, femenino y neutro. Otra pregunta. Ya ustedes deben tener otras arrugas en el cerebro porque dicen que cada arruga significa algo aprendido. So, por lo menos espero que tienen una arruga más en la mente. Tal vez las arrugas están un poquito cruzadas y mezcladas, pero ahí vamos. Ok. Si no hay más preguntas, ¿cómo se sienten? Está un poquito de neblina. No, estamos bien, gracias, profesor, de verdad. No se sienta preocupado. No, contento, pues estamos aprendiendo, profesor. Esa es la meta. Gracias por la paciencia. Sí, muchas No, gracias. no, 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 no.
No he tenido, ustedes han hecho buena pregunta. No tengo que tener paciencia. Ok. ¿Alguien quiere terminar la clase en oración? Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias una vez más por tu bendición, por cada persona aquí que está buscando manera de conocer mejor tu palabra, y ayuda a cada uno de ellos de dedicar el tiempo necesario, tener la paciencia consigo mismo de aprender un idioma nuevo, que hay cosas que uno no a veces no comprende. Ayúdame como profesor de explicar las cosas bien, y pedimos tu bendición en esta semana, el domingo, los servicios, y una vez más de protegernos del mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.